Pero que muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine en directo cuando son las 4:06 de la tarde. Arrancamos nuestro programa de hoy. Vamos a hablar, fíjense, sobre la importancia que tiene cuidarse y sobre todo ir al fisio si lo necesitan, es decir, no dejarlo porque luego ya saben que es peor. De todo esto nos van a dar las claves desde el Instituto de Neurociencia y Fisioterapia ubicado en La Lastrilla. Será dentro de unos minutos, pero es que además vamos a hablar de teatro y también de la música de los comuneros, un ciclo que ha organizado el Ayuntamiento de Segovia para la celebración de este 23 de abril, Día de la Comunidad. Todo esto y mucho más, como siempre, después del repaso a las noticias más destacadas del día. A partir del 11 de mayo, mejor que levanten el pie del acelerador cuando circulen por ciudad. Es la fecha de inicio de las nuevas limitaciones anunciadas por la Dirección General de Tráfico. La nueva norma reduce casi a la mitad la velocidad en el interior de las ciudades. Todas las vías de un solo carril, como esta, pasarán de 50 km/h a 30. Una medida que en Segovia afecta a la mayoría de las vías. Solo aquellas con 2 carriles por sentido de circulación mantendrán el actual límite de velocidad urbano. Estamos estudiando alguna que posiblemente, excepcionalmente, aumentemos un poquito la velocidad para evitar grandes retenciones, sobre todo las que tienen más capacidad de tráfico. Aunque será la excepción, porque la norma es poner freno, aún más en aquellas vías en las que la calzada y la acera estén a la misma altura. Aquí no se podrán superar los 20 km/h. El casco histórico ya le tenemos señalizado como zona residencial, con lo cual ya la velocidad es de 20 km/h, con lo cual, pues bueno, ahí no nos va a afectar mucho. Tampoco en las zonas que ya están limitadas a 30. A esta velocidad, el riesgo de fallecimiento en caso de atropello se reduce un 80%. Según los datos de la DGT, en 2019 la siniestralidad en ciudad aumentó un 6%. Aquí, en San Nicolás, en la sede del Taller Municipal de Teatro, cada martes se reúne el taller de cuentos y del trabajo de todo un año seleccionan las historias que más les llegan, con las que mejor conectan. Son las que ofrecerán en la Semana del Cuento, que vuelve a este escenario tras la edición online de 2020 por el confinamiento. Prometen una exquisita selección de relatos. Contarán cerca de medio centenar de historias, de la mano de 19 narradores de todas las edades. Cuentos clásicos y contemporáneos, cuentos eróticos, de suspense, de humor, cuentos poéticos. Como siempre, el contenido y el autor de los relatos no se desvelan hasta el mismo día de la función. El pequeño Teatro de San Nicolás reduce aún más su aforo. Para cumplir con las medidas anti-COVID solo podrán acceder 25 personas por sesión. La cita del 27 de abril al 1 de mayo a las 8 de la tarde. Desde una hora antes se pueden retirar las entradas gratuitas para la sesión de cada día. Una invitación a sentarse y disfrutar viajando por los espacios y tiempos de ficción que proponen los cuentos. El CAR Ciudad de Segovia ha conseguido el 8º puesto en el Campeonato de Castilla y León absoluto de clubes en categoría femenina. Destacaron especialmente Ángela Peñas con la 4ª posición en los 100 metros lisos con mejor marca personal, 6ª del ranking nacional sub-16. Victoria Briso, 4ª en jabalina con mejor registro personal y el 5º puesto de Catalina Ramos en martillo. Con las marcas que han conseguido esta temporada, las atletas del club segoviano se ha superado la barrera de los 10.000 puntos. Participaremos en segunda división otra vez más y esta vez vamos a ir con un poquito más de ganas porque tenemos las atletas de Ávila que corren con nosotros y vamos a intentar formar un equipo digno para, si no estamos entre los 8 mejores de segunda división, a ver si estamos entre los 16 mejores, que ya he dicho que el nivel ha subido muchísimo y bueno, que un equipo de Segovia siga estando ahí en esa categoría absoluta que no es nada fácil. Por otro lado, Pilar Moreno del FDR se imponía en la prueba de los 3.000 metros a obstáculos, dejando el récord provincial sub-20 en 11 minutos y 25 segundos. Rodrigo Santa Elena fue medalla de bronce con el Puentecillas y batió el récord provincial en los 5 kilómetros marcha con 23 minutos y 14 segundos.
Bueno, seguimos ahora con un tema polémico. En noviembre de 2017 la Junta presentaba la nueva red de miradores en espacios naturales, un programa singular que buscaba atraer al turista a la naturaleza y que en Segovia contaba con 3 de estos espacios. Se trata de infraestructuras polémicas por valor de 3 millones de euros que en el caso del mirador de Peñas Llanas en Riaza la obra está, aunque con retraso. Laura Hernández, buenas tardes, a punto de finalizar. Buenas tardes, Carlota. Pues hoy os saludamos desde Riaza, en concreto estamos muy cerquita de la ermita de Ontanares y también muy cerquita del mirador de Peñas Llanas. Hemos venido hasta aquí para que conozcáis la nueva infraestructura que la Junta de Castilla y León está a punto de finalizar para dar acceso a este mirador, una infraestructura que comienza aquí, con esta pasarela. En áreas naturales. Llegaríamos a esta plataforma de casi 16 metros de largo y también casi 2 metros de ancho, desde la que cuando terminen las obras podremos divisar el balcón de Castilla. ¿Y por qué se conoce así? Porque desde ahí las vistas nos llevan a la meseta castellana, a los límites de Segovia con la provincia de Soria, Burgos, Guadalajara y también con Madrid. Unas vistas espectaculares que tendremos que esperar para disfrutarlas, Carlota, porque como os decía, aquí todavía continúan las obras de este mirador y están cargadas de polémica porque tiene tantos detractores como partidarios, aquellos que prefieren que sea accesible para todo el mundo, contra los que consideran que el impacto visual de esta infraestructura es demasiado alto. Así era el mirador de Peñas Llanas. Hoy la imagen es esta. Un cambio radical que ha desatado las críticas de muchos en redes y sobre el terreno. Fatal, fatal. ¿Por qué? Primero, porque han destrozado parte de unas rojas kársticas que no tenían que haber tocado. Segundo, porque me parece una horterada. Para nosotros como riazanos no nos gusta mucho. Muy moderno, de más, porque han quitado una estática que estaba muy bonita, era precioso, lo que había, un puente de madera, todo de madera, lo que se había hecho lo natural. Y han quitado las peñas, que las han destrozado con máquinas. ¿Qué quiere que la diga? Pues muy mal, muy mal. Una infraestructura con la que la Junta garantiza la accesibilidad a unas vistas únicas. Sobre todo ya estos últimos años era muy complicado acceder a él, la zona de escaleras de piedra era muy complicada, el terreno se había deteriorado muchísimo, entonces era muy difícil poder acceder, sobre todo a la gente mayor. Está muy bonita, puede subir la gente con sillas, las señoras en estado con el carricoche de los niños. Es probable que gane visitantes, aunque solo sea para opinar sobre el resultado. Sabemos que muchas veces la polémica lo que atrae es todavía más turismo. Está previsto que esta dotación se inaugure en unas semanas. Bueno, pues no siempre puede llover, ¿verdad? A gusto de todos. Continuamos a la vuelta de un anuncio. Hablamos de salud hasta ahora. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Llévate hasta 80 euros en regalos por la compra de neumáticos Michelin para turismo y moto. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Pues ahora sí, en los próximos minutos vamos a aprender sobre la importancia de cuidarse. Lo hacemos conociendo el Instituto de Neurociencia y Fisioterapia, que se ubica aquí cerquita, en La Lastrilla, en Segovia. Está con nosotros Germán Di Gerolamo, él es fisioterapeuta. Germán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, un placer. Muchas gracias. Bueno, Instituto de Neurociencia y Fisioterapia. Nos llama la atención, desde luego, no sé a ustedes en casa, la palabra neurociencia, ¿no? Sí, la verdad que es un tanto novedoso. Sin embargo, la neurociencia ha encontrado un espacio bastante grande, ¿no?, en diferentes áreas. Una de estas es el área de la salud y, bueno, más precisamente en el área de la fisioterapia.
Realmente los últimos 20 años de investigación del cerebro han cambiado prácticamente la perspectiva que tenía la fisioterapia acerca, por ejemplo, del dolor crónico, ¿no? Entonces, gracias al aporte que hace la neurociencia actual, nosotros hemos podido cambiar nuestros enfoques, sobre todo en términos del diagnóstico, para comprender, bueno, lo que es un poco la caja negra de la salud, que es el dolor crónico, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no?, están relacionados. Muchas veces, bueno, pues podemos decir, me duele el hombro, me duele la espalda, pero al final, un poco es lo que vosotros defendéis, ¿no? Tiene una relación con nuestra mente, con lo que nos preocupa, con lo que nos pasa, con lo que pensamos. Sí, totalmente. Cuando hay una lesión hay que entender que rápidamente eso presenta cambios a nivel cerebral, ¿no? Y claro, en la medida de que esa lesión se va prolongando en el tiempo, los cambios a nivel central son aún mayores, ¿no? Y de ahí un poco está la clave para poder comprender por qué el dolor persistente, por qué el dolor crónico muchas veces no tiene remisión. Y bueno, y básicamente tiene que ver con intentar entender la dualidad completamente interactiva que tiene el cuerpo y el cerebro, ¿no? En tu caso, Germán, precisamente has trabajado mucho, ¿no?, en este sentido, en esa relación cuerpo-mente. Sí. Sí, bueno, una de nuestras especialidades, y digo nuestras porque no solamente la mía, sino la de mi socia mujer Ailén, es precisamente el dolor crónico, ¿no? Nosotros realmente, la carrera de base, la carrera de base de fisioterapia, si bien da algunas pautas generales, bueno, la complejidad del cerebro implica que para poder interpretar realmente el dolor crónico tengas que entrar en profundidad, ¿no? Y bueno, esa tarea ardua, ¿no?, para un ámbito profesional como la fisioterapia, que no se caracteriza por tener mucha investigación, bueno, ha costado que tengamos que hacer grandes esfuerzos para poder profundizar y comprender por lo menos la base elemental que subyace en el cerebro para entender precisamente el dolor, ¿no? Y la clave en todo esto básicamente está en comprender la patología no solamente desde el aparato locomotor del sistema musculoesquelético, sino cómo eso, insisto, deja huellas en el cerebro y cómo en definitiva eso condiciona el estado perceptivo del paciente, ¿no?, es decir, el dolor. Vosotros habláis del dolor crónico, lo que nosotros entendemos, ¿no?, por dolor crónico, pues un dolor que es para siempre, ¿no?, para toda la vida. Pero ¿cómo lo entendéis vosotros desde el punto del tratamiento? Sí, mira, tú has dado lo que yo considero que es la tecla, ¿no? Yo siempre tengo una frase así como que utilizo frecuentemente y siempre me gusta mencionarla, ¿no? Y es que en realidad lo crónico son los hábitos, o sea, no es el dolor en definitiva. Si uno pretende que haya un cambio en algo, tiene que cambiar la fórmula, ¿no? No puede hacer siempre lo mismo. Y muchas veces los pacientes con problemas, sobre todo sobre la base de algún tipo de diagnóstico, de algún tipo de enfoque, no cambian sus formas de manejar el cuerpo, no cambian sus hábitos de vida, y eso conlleva que lo que en realidad es crónico son los hábitos, no el dolor. El dolor va a cambiar en la medida de que los hábitos, ¿no?, por supuesto, se modifiquen también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, por una cuestión de clasificación, ¿no?, la biomedicina en general lo que hace es sepultar, ¿no?, etiquetar un diagnóstico inamovible que, bueno, en definitiva eso es uno de los principales pilares para poder revertir la situación. Ser muy claro con el paciente a la hora de clarificar el diagnóstico y sobre todo desactivar este tipo de potenciales cronificadores como pueden ser el diagnóstico no certero, ¿no? Un diagnóstico que te etiqueta de por vida no puede ser nunca favorable a que el paciente recupere su funcionalidad, su vida diaria, ¿no? Bueno, estamos hablando de la importancia del diagnóstico, pero también, ya lo ha dicho Germán, de los hábitos, de los malos hábitos, ¿no?, que todos tenemos. Pues hablamos, por ejemplo, no sé, Germán, se me ocurre el estrés, ¿no?, o el ir corriendo a todas partes, o el incluso estar mucho tiempo, a lo mejor están sentados en la oficina con una mala postura, ¿no? Todo eso también hay que cambiarlo, es decir, no solo consiste, me imagino, en ir al fisio y, bueno, y sentirme mejor, pero después volver a sentarme mal, ¿no? Sí, todo lo que tú has dicho y también, por ejemplo, la sobreutilización de los fármacos, ¿no? La gente se acostumbra un poco a esta idea de píldora mágica y cree que de alguna u otra manera ahí tiene la solución. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos farmacológicos tienden a apagar el síntoma, ¿no?, pero no a ir sobre la causa, que en general está en lo que tú dices, ¿no? Las malas posturas sostenidas en el tiempo, el estrés, los malos hábitos de descanso, por ejemplo, que eso afecta directamente al cerebro y por tanto
el estado de percepción del cuerpo. No nos olvidemos de que en definitiva la percepción de nuestro cuerpo, tanto sea doloroso o no doloroso, se asienta en el estado en el cual está nuestro sistema nervioso. Si nuestro sistema nervioso está fuera de una situación homeostática de bienestar, nuestro cuerpo se va a percibir de una forma diferida. Entonces ahí gravita un poco la cuestión, ¿no? Tener en cuenta un poco esta dualidad que en un principio has planteado, ¿no? Tratar de unificarla. Siempre, claro, que se puedan mejorar esos malos hábitos, porque si hablamos en el caso pues, de profesiones que requieran un ejercicio físico intenso y duro, claro, en esa ocasión, en estos casos, es necesario ir al fisio, pero es que luego esos hábitos, esos malos hábitos, no los voy a poder corregir tanto porque es que dependen de mi trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay estrategias para todo, ¿no? Lo que pasa es que hay que acomodar esas estrategias a los planteos particulares con los pacientes. Hay pacientes que sí tienen posibilidades de hacer, digamos, estos cuidados, pero no saben que están a su alcance, no saben lo importante que son, entonces no lo llevan a cabo. Muchas veces, no sé, por darte, ahora casualmente estamos con unos pacientes con estos tipos de cuadros, ¿no? Gente que trabaja en el mundo de la construcción, que está de sol a sol trabajando, no sé, supongamos un electricista, ¿no? Que trabaja mucho con los brazos arriba, ¿no? Operando y haciendo mucha fuerza. Claro, lo que nosotros siempre decimos es que la exigencia física de este tipo de personas es casi como la de un deportista de élite. Lo que pasa es que no tiene los hábitos ni preventivos ni paliativos. O sea, esa persona tiene que tener una rutina, ¿no? Para que tanto durante el trabajo o antes y después, como lo hacen los deportistas de élite, tratar su cuerpo para que no se sobrecargue en el momento definido de su tarea laboral diaria, exhausta, ¿no? Y de sol a sol, ¿no? Entonces muchas veces con pequeños tips educativos, ¿no? Ahí asienta mucho la clave de cómo revertir un dolor persistente, los tips educativos, se puede perfectamente a tiempo y forma, ¿sí? Esto no es milagroso, el paciente realmente se lo tiene que currar mucho para Hay que tener paciencia. Tiene que tener paciencia y tiene que tener muy claro el objetivo, ¿no? Y el fisioterapeuta en este caso tiene que establecer con mucha claridad los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese acompañamiento terapéutico, en definitiva, es clave para que su sistema nervioso vaya entendiendo otra forma de tratamiento, ¿no? Y eso a su vez permita que a mediano o largo plazo pueda ir cambiando y modificar su estado perceptivo, ¿no? O sea que es casi un trabajo artesanal, ¿no? Digamos, sobre una base... plazo. Exacto. No siempre a largo plazo, ¿eh? No siempre a largo plazo. Hay cuadros que pueden estar cursándose por años, me refiero a 3, 4, 5 años, y a lo mejor con un cambio, ¿no? De conducta, a lo mejor en un mes y medio o menos, el paciente puede tener una calidad de vida completamente distinta. O sea, se trata precisamente, insisto, de acomodar algunas cosas inicialmente en términos de educación, y fíjate, algo muy importante, ¿no? La educación no solamente los tips que tú le des al paciente para que haga determinada cosa, sino muchas veces clarificando con mucha certeza su diagnóstico y dándole al paciente la tranquilidad que necesita para ver su problema desde otro punto de vista. Eso ya es un puntapié clave e inicial para que ese proceso persistente se vaya poco a poco modificando. Claro, el diagnóstico es clave, ¿no? Muchas personas que van de fisio en fisio, ¿no? Porque no les terminan de encontrar a lo mejor el punto o la solución a su problema, ¿no? Y van probando y van haciendo diferentes ejercicios, pero no terminan, ¿no? de sentirse aliviados. ¿Tenéis esos problemas? Sí, mira, nosotros, nuestra modalidad de abordaje precisamente está pensada para evitar precisamente que se nos pasen por alto aspectos diagnósticos de relevancia o aspectos terapéuticos de relevancia. Nosotros hacemos sesiones individualizadas de aproximadamente 1 hora, tanto para la primera sesión, que tiene que ver mucho con el diagnóstico inicial, como para las posteriores intervenciones. No solamente para poder aprovechar al máximo la terapéutica, estar 1 hora con el paciente, sino la fisioterapia tiene ese gran beneficio, que tú al paciente los ves durante mucho tiempo, si quieres, y si tu modalidad es esa. Entonces te permite no solamente tratar con más detenimiento, recuerda que los tejidos se modifican pero en función del tiempo, no es milagroso, y el hecho de que el paciente pueda venir de forma sistemática 2 o 3 sesiones, que son generalmente las primeras que necesitamos para dar un diagnóstico de certeza, tú siempre que el paciente lo vuelves a ver, puedes volver a realizar el proceso diagnóstico. Entonces, tú te puedes permitir
incluso plantear un abordaje, y si el abordaje no ha sido correcto porque el paciente no ha cambiado, en la segunda sesión tú ya cambias la estrategia. Y así de forma sistemática, hasta que realmente quizás en la tercera sesión muchas veces tú dices, aquí estaba la clave del problema, ¿no? Porque puedes de alguna u otra manera ir viendo cómo responde el cuerpo en función de lo que tú vas haciendo desde la hipótesis inicial. Ahí está un poco la clave. Claro, mucha gente se piensa que voy a ir al fisio, me va a tocar un poquito, ¿no? Y va a decir, bueno, pues ya sé lo que tienes, vamos a ello. Bueno, pues no siempre es tan fácil, ¿no, Germán? Hemos hablado también de los deportistas de élite, precisamente vosotros también habéis tratado a deportistas de élite, habéis estado en campeonatos destacados, me imagino que es otro mundo, pero no sé si algunos de esos tips para los deportistas de élite se pueden también aplicar a los ciudadanos, pues en general, ¿algún problema? Sí, si bien la población de deportistas de élite es una población bastante particular, no solamente por el escenario, sino por el perfil, ¿no? Que muchas veces para algunas cosas es favorable y para otras no lo es tanto. Pero sí, hemos estado nosotros, incluso en los tiempos actuales, entre comillas, ¿no? Un poco sujetos a las problemáticas sabidas por todo el mundo, ¿no? Pero sí que estamos fundamentalmente en dos ámbitos de forma permanente, en el ámbito del fútbol y en el ámbito del tenis. Los dos son bastante distintos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tenis, todavía más tienes la urgencia y la exigencia de dar con el diagnóstico. Porque tu paciente que va a jugar quizás esta tarde, mañana por la mañana, y si hace dobles mañana por la tarde, necesita estar bien para las tres instancias, ¿no? Claro, el máximo rendimiento. Sí. Y el tenista depende mucho bueno, más allá de que son pocos los que ganan siempre, la mayoría pierden, necesitan precisamente regularidad para poder, los momentos en los que tienen la suerte muchas veces y se han ganado, ¿no? el triunfo, estar de forma permanente. Entonces por ahí tienes que resolver una problemática de un día para otro, de un momento para otro, o sea que es altamente vertiginoso y si no das en la tecla, muchas veces eso no consigues revertirlo. En el fútbol es una cosa un poco distinta, ¿no? El fútbol es un deporte en equipo, hay personas que pueden suplir a quien pueda estar lesionado y muchas veces lo que el margen de trabajo es otro. En el fútbol quizás se trabaja mucho más tratando de prevenir que el futbolista no entre en lesión, ¿no? Para, insisto, tener esa regularidad que esperan todos para encontrar ritmo de juego y demás. Pero bueno, conocemos los dos ámbitos y bueno, si bien tienen, por supuesto, similitudes con la gente de a pie, tienen sus matices que realmente muchas veces hacen una exigencia todavía mayor, ¿no? Bueno, yo que he estado viendo también la página web, les animo a que la consulten, este Instituto de Neurociencia y Fisioterapia, que además está, como les decía, aquí cerquita en la Astrilla. Entre los muchos tratamientos que tenéis, Germán, me he querido destacar la atención post-COVID. Porque ahora mismo, pues, debido a esta situación, ¿no? Ya que se ha alargado durante ya más de un año, quizá necesitemos, ¿no? De esa ayuda y de esa atención post-COVID a aquellas personas que hayan pasado por esta enfermedad y que les haya cambiado. Sí, precisamente. Bueno, sabemos que lamentablemente el COVID tiene una afectación sistémica y uno de los sistemas que parece actuar de una forma bastante contundente es nuevamente el sistema nervioso, ¿no? Genera de alguna otra manera un desajuste inmunológico y eso parece que está dejando secuelas por lo menos a corto plazo, que es hasta donde podemos medir ahora, y bueno, según los datos parece ser que a mediano y largo plazo también podrían dejar algún tipo de secuelas, pero insisto con el mismo término de dolor crónico, ¿no? Cuando uno habla de secuelas, esas secuelas no tienen por qué ser permanentes o no tienen por qué ser las mismas si es que se trata a tiempo. ¿Vale? Lo recomendable precisamente para este tipo de cuadros es actuar de una forma preventiva, ¿no? Por ejemplo, vamos digamos, a una de las secuelas, entre comillas, que suele dejar el COVID, que es la afectación del aparato respiratorio, ¿no? Muy común, además. Muy común, sí, lo que más la gente también le afecta, ¿no? En la vida diaria por esa sensación de disnea permanente que perciben. Bueno, el sistema respiratorio es reeducable. El sistema respiratorio, como la base es un músculo que es el diafragma respiratorio, es un músculo que se puede reentrenar. Entonces, lógicamente, si tú has estado en una UCI, ¿no? Y ese diafragma no ha trabajado durante bastante tiempo, como cualquier músculo del cuerpo, luego necesita reeducarlo, ¿no? Y bueno, cuando se reeduca de alguna forma el diafragma, ¿no? Se reeduca todo el sistema cardiorrespiratorio. Entonces, lo que se suele sugerir en estos casos es que el paciente, si ha quedado con una sensación de disnea,
actúe a tiempo para que eso no progrese y para que ese paciente no cree los hábitos compensatorios, ¿no?, de una sensación de falta de aire de forma permanente, ¿no? Esto es como cuando uno se esguinza un tobillo. Uno no puede salir a andar por rocas, ¿no?, sin haber hecho la preparación previa. Bueno, en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Si uno tuvo una afectación pulmonar, no puede pretender respirar como si nunca le hubiese pasado nada el día después. Bueno, lo que decíamos, Germán, al principio, ¿no?, que cuando el cuerpo nos da una alerta y nos dice, bueno, pues quizá esto deberías mirarlo, deberías ir al fisio a ver qué te dicen, no lo debemos dejar, ¿verdad? Nos tenemos que cuidar y ahora más que nunca. Germán, sí, ha sido un placer. Igualmente, Carlota. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, este Instituto de Neurociencia y Fisioterapia, ubicado en La Lastrilla. Les animo a que consulten la página web si lo necesitan. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Lucía, necesito lavar el coche. ¿Te viene bien hoy hacerme el recado? Vale, genial. Recados es un servicio que está pensado para ayudar a los demás o para colaborar en tareas diarias. Y bueno, pues surgió porque de la crisis que estamos viviendo con el sector de hostelería, pues yo tenía que pensar y sacar nuevos proyectos. Hacemos de todo, como llevar un desayuno, flores, hacer la compra o pasar el coche a la ITV, llevarle al servicio de limpieza o al taller. Y bueno, en fin, un poco a demanda del cliente en principio. Si hay algo bueno de las crisis es que siempre surgen oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante que la mente siga activa, que sigamos abriendo nuevos proyectos y que al fin y al cabo pues estemos trabajando y demos oportunidades a la gente que vive en las zonas como la nuestra. Menos 20 de la tarde, aquí seguimos en 8 Magazine en directo. Hablamos ahora del Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal del Espinar. Ha retomado ya su programación cultural a pesar de la pandemia. Y hay eventos y citas, ahora lo van a ver, muy interesantes. Charlamos en estos minutos con José Luis Ramírez, él es el director del Teatro Gonzalo Menéndez Pidal. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, habéis retomado la programación, ¿no?, después de este tiempo convulso. Sí, hemos vuelto. La verdad que, bueno, como ya sabéis, hemos tenido la gran suerte de que el Ayuntamiento del Espinar y el propio centro ha apostado muy fuerte por intentar seguir y mantener la programación, y aunque tomando muchísimas medidas, con un aforo muy reducido, intentando cuadrar y encajar todas las piezas para que el teatro pueda ser el entorno más seguro, pues hemos finalmente conseguido mantener la programación y estar bueno, pues activos y trabajando. Eso es, seguir adelante. Ahora ya preparando nuestra programación, preparando toda la parte de primavera, que es lo que nos embarga, y mirando también ya mucho al verano, porque ahora de repente, aunque nosotros hemos sido siempre un teatro cerrado, pero parece que todas las esperanzas se han puesto en las iniciativas al aire libre, porque bueno, prometen ser más seguras y también dan esa impresión, y ahora también miramos mucho a esa iniciativa que comenzó el año pasado, que se llamaba Los Veranos del Pidal, y que este año se va a repetir. Aunque bueno, de momento nos centramos en primavera, que aún nos quedan cosas muy interesantes. Pues sí, ahora lo vamos a ver, José Luis. Pero sí que quería recordar un poquitito, ¿no?, estos meses atrás, este año que hemos vivido de cierres, de reaperturas y de reinventarse. Ya hablábamos en la anterior entrevista que hacíamos hace unos meses de esos veranos, ¿no?, de El Pidal, de poder continuar con la cultura, aunque fuera al aire libre, ¿no? No quedaba otra. Sí, la verdad es que ha habido que hacer un montón de carambolas, pero
Pero bueno, como te decía, estamos siempre muy felices de poder decir bien alto que esto ya parece que se va vislumbrando el final, hay algo de luz al final del túnel y nosotros hemos mantenido la actividad. Pues con ese tipo de inventos, pues saquemos el teatro fuera porque al aire libre el entorno es más seguro y la gente se encuentra mucho más cómoda y obviamente tenemos mucha más amplitud. Pongamos filtros EPA en el interior para que la ventilación cuando hagamos cosas dentro sea de la máxima calidad y que el aire esté lo mejor posible y no puedan existir contaminaciones. Y luego, pues ya sabes, lo que en todos sitios, distancias de seguridad, geles hidroalcohólicos, una auténtica lucha y una batalla contra este COVID, que creo que gracias a todo el personal del teatro y sobre todo gracias al público hemos conseguido llevar a cabo. Y podemos decir, ahora sí que podemos decir que hasta hoy hemos realizado una programación desde que comenzara la pandemia con más de 50 eventos en directo, ajustándonos a todas las restricciones de aforo, pero en la que no ha habido ninguna incidencia, ningún tipo de incidencia. Qué bien, eso es porque la cultura es segura, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo decimos y lo repetimos? Efectivamente, habéis hecho cine, José Luis, música, había estado la OSCIL, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, habéis tenido teatro y un musical, La Llamada, que ha tenido muchísimo éxito. La verdad es que ha sido curioso porque las entradas se vendieron en cuestión de 4 o 5 horas, quedó por ahí alguna suelta que tardó un poquito más, pero a las 24 horas de ponerse a la venta, La Llamada, el musical La Llamada, tenía ya colgado el cartel de No hay tickets, de sold out, y fue el pasado sábado, día 3, y la verdad es que, vamos, la gente salió encantada. Todos sabíamos ya, porque muchos lo habíamos visto en Madrid, otras personas habían podido disfrutar ya de la versión de gira en la temporada pasada, previo a la COVID, y sabemos que es un espectáculo de mucha calidad, pero la verdad es que estuvieron sublimes en el Espinar, tuvieron una muy buena función y tanto público como actores como el elenco en general lo disfrutamos muchísimo. Estamos viendo ya aquí, José Luis, imágenes de Perfectos Desconocidos, Camela, Picasso en danza. Bueno, solo unas poquitas citas, ¿verdad?, de lo que tenéis en la programación y de lo mucho y bueno que tenéis además. Sí, la verdad es que hemos querido hacer este corte llamándolo también nuestra programación de primavera y, como te decía antes, poniendo mucho ahínco en el verano. Todavía no podemos dar los datos de la programación que sacaremos a la parte exterior, al patio exterior, a los veranos del Pidal, pero ya os prometo que arrancamos el 16 de junio y con una energía enorme, con monólogos de altísima calidad, caras súper conocidas, muchísima calidad musical, mucha calidad teatral y sobre todo también mucho cine, que lo tendremos como el año pasado, eso ya lo podemos ir anticipando todos los viernes. Y respecto a lo que nos queda de primavera, pues iniciábamos la temporada con La Llamada, como bien comentabas, y ya tenemos este domingo, seguimos con un espectáculo familiar para todos los públicos, mirado para el público más joven, un catalogado como infantil, que se llama Piratas y que, bueno, pues hace de alguna manera reflexionar a los más jóvenes sobre el grave problema que tenemos de contaminación en nuestros mares, y de esa manera pues queremos hacer un poco de fuerza con los más pequeños en la línea didáctica en este asunto, que nos pareció una propuesta súper interesante cuando la vimos dentro del marco de circuitos escénicos, y que creemos que es, pues eso, bastante importante que los más pequeños de la casa, de una manera muy divertida, puedan también adentrarse en esta línea didáctica de saber que hay un gran problema con la contaminación del mar y que salvar el mar hoy en día es algo muy importante, así como el uso de plásticos y otras cosas, muchas más cosas que lleva ligadas este espectáculo sobre el tema de la sostenibilidad, del reciclaje y de la ecología. Eso el 25 de abril, eso Correcto. es ese espectáculo para los más peques, Piratas, ¿verdad? Alerta Basura, Salvemos el Mar se llama, pero es que después continuamos, el 1 de mayo encontramos ese concierto de San Eutropio. Correcto, por fin vuelve nuestra banda, que es otra de las cosas que más nos estaba doliendo y era una espinita que nos queríamos quitar ya de una vez, porque desde que empezó la pandemia, desde que empezaron los confinamientos, las restricciones y esta pesadilla de la COVID, la banda no había podido volver a nuestras instalaciones, no había podido estar en esta que es su sede y que es su casa, y no debido al teatro, porque habíamos encontrado las medidas y la fórmula de hacerlo y nosotros trabajamos muy activamente con la banda, estamos siempre en contacto y podemos decir que prácticamente somos
somos familia, pero claro, el problema era cómo organizar ensayos, son mucha gente, cómo organizar escenario. Al final, pues después de todo este parón, ellos han podido ir con tiempo y con mucho esfuerzo, ir readaptando toda su planilla de ensayos, ir buscando fórmulas y métodos para hacerlo de una manera segura para todos los componentes y en un trabajo conjunto pues hemos ideado una fórmula que es hacer dentro de un gran concierto como será este de San Eutropio diferentes mini conciertos donde no estén todos los componentes de la banda, sino que lo iremos haciendo por partes, donde vaya habiendo representantes de cada una de las secciones con piezas especialmente adaptadas y preparadas para la ocasión. Y desde luego que es posible que no tenga ese peso en cartel, que además se ha tenido que quedar fuera de cartel porque ha sido una decisión de última hora y no nos dio tiempo, ya estaba todo el grafismo terminado y toda la cartelería publicada y pegada, y estamos haciendo mucho hincapié en redes sociales y en otros medios de publicidad local, pero sí es cierto que es una de las cosas que más nos ilusiona porque por fin vuelve nuestra banda, por fin lo volvemos a tener con nosotros y sobre todo por fin la gente del Espinar va a poder ver a los suyos de una manera diferente, pero que estamos seguros que llega a todos los públicos, gusta mucho y sobre todo nos alegra porque otro puntito más contra este maldito virus. Sí, además es lo nuestro, la banda del Espinar, efectivamente. Pues tenemos baile, además con Picasso en danza, será el 15 de mayo, pero yo creo que uno de los más esperados, de los eventos más esperados va a ser ese concierto de Camela. José Luis, yo no sé qué opinas, pero claro, después de que lo tuvieran que cancelar, ¿verdad?, el año pasado, pues vamos, las entradas yo no sé cómo van, pero va a tener mucho éxito. Ha sido toda una aventura lo de Camela y además también cabe darle las gracias al grupo y a toda su oficina de producción y toda su parte de management porque se han portado genialmente bien. Como decías, por no restar importancia, Picasso en danza, que se espera el sábado 15 de mayo, pinta ser un gran espectáculo, un grandísimo espectáculo. Además es de una compañía como es Ibérica de Danza, que ya es una vieja conocida, todas las temporadas pasa por casa y creo que esta propuesta además que viene después de recibir Manuel Segovia, el director de la compañía y el coreógrafo, el Premio Nacional de Danza a la Creación, pues creo que va a ser otro de los platos fuertes y los amantes de la danza se lo van a poder disfrutar un montón. Y respecto a Camela, que me decías, pues aquí lo tenemos por fin, parece que esta vez es una realidad. En efecto, se pospuso una primera vez porque nos pilló en pleno confinamiento domiciliario al principio de la pandemia. Se pospuso una segunda vez porque estaba todo vendido y era imposible seleccionar el aforo que iba a estar con nosotros. Y ahora realmente lo que hemos tenido que hacer ha sido devolver todas las entradas y empezar de cero y lo volvemos a sacar a la venta ahora con este formato de aforo reducido. Así que esperamos que se vendan muy rápido, van a salir a la venta en breve tiempo, las vamos a poner en redes sociales de forma anticipada para que la gente sepa en el momento exacto que salen. Hay que estar muy pendiente de los canales de Facebook del teatro y del Instagram y de Twitter también para que se sepa el día que va a salir porque algo me dice que van a durar minutos en cartel. Vamos con una reducción muy fuerte del aforo y es un 66% de las butacas disponibles las que se van a quedar fuera. Por lo tanto, solo 170 personas van a tener la suerte de poder disfrutar de este concierto que nos llega después de hacer ya 3 reprogramaciones de este artista. Pues sí, es uno de los eventos, como decíamos, de las citas más esperadas, así que las entradas van a volar, vamos, estamos seguros. Camela en concierto, ¿verdad? Esa palabra de en concierto parece mentira hace un año. José Luis, muchísimas gracias. Les decimos también a nuestros telespectadores que estén atentos de las redes sociales y de la página web también del Espinar y del auditorio para que puedan adquirir las entradas porque tenemos que volver, ¿verdad?, a disfrutar de la cultura que falta nos hace en estos tiempos. La verdad que sí, creo que ahora es el apoyo perfecto, es el ocio más seguro y creo que la cultura y este tipo de ocio a través de los eventos culturales, el teatro, la música y demás, es lo que nos puede salvar y dar momentitos de alegría de una manera en la que estemos juntos, con distancia y sin correr ningún tipo de riesgo. Así que os esperamos a todos, como siempre. Muchísimas gracias. Un placer, José Luis. Gracias también. Hasta gracias. Otra. Bueno, pues continuamos con 8 Magazine, pero será dentro de unos minutos. Nos vamos a publicidad, no se vayan.
Pues ya estamos de vuelta. El periodista Francisco Ejido nos presenta en su tercera novela, El blasón de la reina, una trama que podría haber cambiado la historia. Él mismo nos lo cuenta. Es una ficción histórica que cuenta la historia de un escritor, se llama Juan Manuel López Atienza, que es un hombre que lo ha conseguido todo en el mundo de las letras, pero que en su última etapa profesional se encuentra ante la oportunidad, por una serie de vicisitudes del destino, de poder desvelar uno de los grandes misterios, que es el del blasón de la reina, un misterioso objeto que nadie sabe si realmente existió, pero que pudo tener una importancia fundamental no solo en el desarrollo de lo que fue la Guerra de las Comunidades, sino en el destino que luego tuvo posteriormente el imperio. Se trata de un objeto misterioso que pudo cambiar la historia no solo de Castilla, sino la historia de todo el imperio. Este año se celebra el 500 aniversario de la batalla de Villalar, que supuso, entre otras muchas cosas, fue el punto de inflexión de la Guerra de las Comunidades. A partir de ahí la contienda se empezó a decantar clarísimamente, y ese es el contexto histórico en el que se desarrolla esta novela de ficción. Por lo tanto, la historia de los comuneros, de Carlos I, de Juana de Castilla, todos estos elementos, todos estos personajes se van entremezclando dentro de lo que es el desarrollo de la novela, en un momento histórico que yo creo que es muy importante no solo para Castilla, sino para toda España. Yo creo que la novela lo que sí que aborda es ese momento histórico con una visión a lo mejor un poco diferente a la que hemos solido escuchar habitualmente, ¿no? A mí me gusta decir que más que plantear respuestas a lo que fue el movimiento comunero y lo que realmente significó, incluso lo que significa todavía hoy en día dentro de Castilla, la novela lo que plantea son, más que respuestas, preguntas. Preguntas que la gente cuando lo vaya leyendo se va a hacer no solo acerca de qué fueron los comuneros y la importancia que tuvo, sino de la vigencia del movimiento actualmente y de otras muchas cuestiones relacionadas con la historia muy directamente de Segovia. Es una novela muy segoviana, que se desarrolla por las calles de Segovia, que se desarrolla por plazas que todos conocemos, por monumentos que todos conocemos, y que yo creo que a los segovianos, cuando la lean, les va a redescubrir muchas cosas de su ciudad. Yo creo que sería una muy bonita consecuencia de leer la novela que la gente, cuando se enfrente a ella y cuando la finalice, quiera saber más sobre Segovia, sobre su historia, sobre muchas calles, como digo, muchos monumentos por los que pasamos habitualmente y que a lo mejor no somos conscientes de la trascendencia que han tenido en la historia, no solo en la historia de Castilla, sino en la historia de España. Pues es muy curioso porque gente que ya se ha leído la novela me ha comentado que después de leérsela lo que han hecho es el itinerario de la novela por las calles de Segovia. Entonces, efectivamente hay lugares que están muy presentes. El Alcázar, como símbolo del poder político de la época, donde estaba el rey, la iglesia de San Miguel, con una importancia fundamental, sobre todo desde que fue coronada Isabel, la reina católica, el monasterio del Parral, que tenemos ahora mismo a nuestras espaldas, que tiene una trascendencia fundamental en lo que es el desarrollo de la novela. Poblaciones como Muñoveros, por ejemplo, directísimamente vinculada con Juan Bravo, la Plaza de la Merced. Hay muchos lugares, muchas calles de Segovia, las dos catedrales, la catedral que conocemos actualmente y la catedral antigua, cuya historia además también está muy vinculada a lo que fue la Guerra de las Comunidades y lo que ocurrió durante todos esos días de asedio. Hay muchos lugares que todos conocemos, que yo creo que después de leer la novela, pues posiblemente para mucha gente van a tener un significado un poco diferente. Es importante decir que no se trata de un ensayo histórico, no se trata de una novela en la cual lo que se pretenda es que la gente tenga un conocimiento muy exhaustivo de lo que ocurrió, pero yo creo que la gente sí que va a tener más ganas de saber lo que ocurrió una vez que se lea la novela.
Hay una situación que se dio realmente histórica y que yo intento plantear en la novela, y es que llega un momento en el que la reina Juana de Castilla, Juana la Loca, como la conocemos popularmente, tuvo que tomar una decisión, primero como reina, pero también como madre. Tuvo que decidir entre su hijo, que era Carlos, o lo que ella pensaba que podría ser el destino más adecuado para Castilla. Entonces, este blasón de la reina está muy vinculado con esa disyuntiva que en un momento se le presentó a la reina Juana. Sí es diferente porque en este caso el hecho de que sea una novela que se desarrolla en un momento histórico tan importante pero a la vez tan lejano, exigía un esfuerzo extra a la hora de no solo ambientar la novela, sino que todo lo que aconteciera durante el desarrollo de la trama tuviera un mínimo rigor histórico. Entonces, desde ese punto de vista, sí que ha sido mucho más complejo a la hora de escribirla, pero también, por otro lado, mucho más ilusionante, ¿no? Porque era un reto el ubicar una historia de este tipo y ubicarla en una ciudad como Segovia. A ver, yo creo que el contexto histórico en el que suceden las cosas es muy importante a la hora de analizarlo. Igual que cuando hablamos de los comuneros, intentar analizar cuál era el contexto en el que ocurrieron las cosas es muy importante, tampoco en este caso podíamos dejar al margen el contexto de la situación que estamos viviendo. Entonces surgió la posibilidad a través de Cáritas de que bueno, pues la novela, aparte de para entretener a la gente, pudiera servir para ayudar a los más necesitados. Entonces, bajo ese punto de vista, decidimos que todos los derechos de autor que se generaran con la venta de la novela serían donados íntegramente a Cáritas. Y luego tengo que agradecer también que ha habido instituciones como la Diputación de Segovia o Alimentos de Segovia, que desde el minuto 1 se han comprometido con el proyecto. La Diputación va a ayudar a lo que es la distribución de la novela por toda la provincia, y Alimentos de Segovia va a colaborar donando más de 200 kilos de alimentos a Cáritas, que se repartirán pues, en la provincia de Segovia. Y a partir de esta iniciativa pues, están surgiendo también las posibilidades de que otras instituciones fuera de Segovia, incluso fuera de Castilla y León, se han interesado por el proyecto, y estamos estudiando la manera de que también se puedan unir a él y que puedan colaborar a corto plazo. Uno siempre tiene ideas en la cabeza, tiene cosas que le gustarían hacer, pero bueno, eso, la experiencia me dice, por lo menos en mi caso, que lo mejor es dejar que surjan ellas solas. Cuando ahora estamos muy centrados en lo que es toda la promoción de la novela, darla a conocer. Creo que es un proyecto, la verdad es que muy bonito. La gente que se está leyendo la novela le está gustando mucho, se está sintiendo muy identificada con ella. Y luego a partir de ahí pues seguramente irán surgiendo pues, algunos de estos proyectos que están un poco aparcados, pues los retomaremos para ver si hay posibilidad de llevarlos a cabo. A mí me llamó siempre... Hay muchos personajes que me parecen muy interesantes de los que aparecen en la novela. Por ejemplo, la figura de Juana la Loca me parece que es un personaje del que se ha escrito mucho, del que se sabe algunas cosas, pero lo que no se sabe es lo fundamental, si realmente tenía esos problemas físicos que por algún lado se apuntan, o realmente fue víctima de unas luchas por el poder de su entorno más cercano. Pero a mí realmente hay un personaje que sí me ha fascinado mucho desde hace tiempo, y es el de Carlos I. Me parece que es un personaje no solo por la trascendencia histórica que tuvo, por el imperio que fue capaz de acumular bajo su poder, pero es que me parece fascinante incluso la estrambótica forma en la que llegó a lo que hoy es España, con ese desembarco tan extraño en Tazones, un desembarco tan lejano de lo que se espera de alguien que va a ser un emperador, ¿no? Y luego incluso el punto final a su vida, siendo capaz de, después de haberlo tenido todo, el alejarse del poder, alejarse de todo y retirarse a un lugar maravilloso como Yuste. Me parece que toda esa trayectoria hace que sea una figura fascinante desde el punto de vista histórico. Pues a mí desde luego me encantaría. A mí desde luego me encantaría, y además creo que es una historia que se acomodaría muy bien a un género como el audiovisual.
incluso ahora que está tan de moda también todo el tema de los podcasts, creo que se podría hacer algún material muy interesante con los medios técnicos que hay hoy en día. Creo que se podría hacer algo muy bonito. Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa, nuevos tiempos, nuevas ideas. Pues son ya las 5 pasadas de la tarde y seguimos. Todo este fin de semana el Ayuntamiento de Segovia ha organizado un ciclo de conciertos que lleva por nombre La música de los comuneros. El objetivo es revalorizar la tradición y la música, sobre todo en el 5º centenario de la revuelta comunera. Uno de los grupos que participa es el coro Audite. Está con nosotros Juan Gómez de Caso, miembro y portavoz de Audite. Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, se celebra, ya llevamos un añito de celebración, ¿verdad?, del 5º centenario de la revuelta comunera. Audite, Estela Splenders y Enclave de Mí van a ser los grupos, sois los grupos elegidos para ese especialísimo ciclo de conciertos. Sí, pues fíjate, es un proyecto que lo habíamos pensado no para finalizar el año, sino para comenzar el año pasado, el año de conmemoración de los comuneros. Comunero lo podemos llamar. Y la teníamos previsto para el 2020. Lo que pasa es que esta dichosa pandemia no nos permitió iniciar como queríamos nosotros el año, pero nos permite finalizarlo. Entonces es una buena oportunidad que tenemos. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que todo lo que se dejó en el tintero, no porque queríamos, ¿no?, sino por la pandemia el año pasado, pues se está recuperando gracias a todo, ¿verdad?, a que ya va mejorando y iremos poquito a poco hacia adelante, pues está permitiendo que lo podamos celebrar en esta ocasión. ¿Cómo va a ser, Juan, vuestra participación en ese concierto por los comuneros? Mira, pues lo hemos titulado Música y Vida en tiempo de los comuneros. Entonces hemos cogido música todo de autores españoles, salvo 2 excepciones, que ahora te digo por qué, de autores de ese primer cuarto del siglo XVI. Entonces todos españoles y música que se encuentra en los grandes cancioneros. La música en esa época española es riquísima. Tenemos aquí el cancionero de Segovia, una de las grandes joyas, cancionero de Uppsala, el cancionero de Palacio, de Hervás, vamos a usar muchísimos cancioneros y hemos hecho una colección de ellos. ¿Qué criterio hemos seguido? Bueno, pues 2. Uno, el histórico. Por ejemplo, comienza el concierto con Triste España sin ventura, que habla de la muerte del príncipe Juan. Y va a terminar con una selección de música de Juan Vázquez, de El oficio de difuntos, es decir, una misa como si fuera una misa de requiem dedicada a ellos. Entre medias va a aparecer de forma histórica una Viva el Rey de Josquin Desprez, que estaba dedicada al emperador Carlos I. Y por otro lado, La batalla, otra pieza impresionante, preciosa. Y entre medias hemos introducido música muy conocida de esa época, en la que aparece el Romance del prisionero, Tres morillas, Soy serranica, y luego otras muy curiosas, como Teresica hermana, de Mateo Flecha, Bésame y abrázame. Canciones muy populares, cortesanas, pastoriles, una interesantísima que es Por la Sierra de Madrid, que bueno, podríamos decir por la Sierra de Segovia, pero la han titulado de Por la Sierra de Madrid, que lo vamos a hacer, en el que es de la primera ensalada, y una ensalada es una cosa muy curiosa, es una colección, pero son comienzos de canciones que el autor las ha ido poniendo todos juntos, pero unos vienen en latín, otros vienen en otros idiomas, otros vienen con unos ritmos. Todo eso mezclado queda una ensalada preciosa. Entonces es una colección de piezas muy interesante en la que vamos a hacer con esos 2 criterios, el histórico por un lado y por otro lado el mostrar todo lo que había. El disfrutar. El disfrutar muchísimo. Bueno, vaya colección desde luego y vaya viaje al pasado que vamos a hacer a través de esas canciones, de eso se trata, ¿no? Sí. De revivir
ese quinto centenario, ese viaje de 500 años, nada más y nada menos, atrás de Audite, en este caso con ese concierto. ¿Cómo lo estáis haciendo, Juan, para los ensayos? Porque claro, con todo este lío, ¿no? Claro, presentarse a un concierto de estas características, oye, que vais a participar en esa música en esa música de los comuneros. Es una cita especial, tenéis mucho que ensayar, muchas piezas diversas. Pues es un concierto que teníamos muchísimo interés en él y que está exigiendo mucho, por una razón muy simple, porque las piezas existen en las partituras, pero no en los arreglos que nosotros necesitamos, por la estructura que tenemos, tan simple, y por el carácter que le queremos dar. Entonces va a ser como una narración continua, vamos a pedir que no haya aplausos, entre algo que va a romper, porque queremos que sea una narración. Entonces hemos tenido que coger muchas piezas, me parece que son unas 20 piezas las que vamos a hacer, en el que tenemos que ir arreglándolas. Y ese arreglo es mucho papel, mucho ordenador, mucho piano y sentarse, por un lado. Por otro lado, pues está la sección vocal, que esto sí que somos 5, todos residimos en Segovia y bueno, ahí sí que tenemos la oportunidad de juntarnos más. Pasando mucho frío, porque a veces nos juntamos en patios, pero bueno, que lo estamos logrando. Y luego ya hacemos ensayos más puntuales con los instrumentistas, que más o menos cada 15 días, y ahí sí que tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Segovia, que nos ha facilitado un local alucinante, con calefacción y todo, con ¡Madre espacio. mía! Sí, con calefacción. Oye, se agradece. Muchísimo, muchísimo, y agradecidísimos estamos. En el momento que se lo dijimos al Ayuntamiento, de solicitarnos ese sitio, lo buscamos y lo han encontrado. Y entonces tenemos esos ensayos en los que son ensayos de toda la mañana entera, gente que tiene que venir de fuera, y en el que empiezas a soltar una idea y a lo mejor termina por otro derrotero totalmente diferente a la inicial. Pero se ha conseguido. Pues podrán ver el resultado final de todos estos ensayos, nos hemos metido un poquito entre bambalinas, ¿verdad, Juan? En la Alhóndiga, vosotros sois los primeros, sois el día 23, el día 23 a las 8. A las 8 en la Alhóndiga. Claro, tengan en cuenta que los aforos son reducidos, todas esas cosas que ya sabemos, así que si quieren acudir, pues dense prisa, porque si no se quedan sin asiento. Allí no, pero en Turismo de Segovia venden las entradas. Eso es. Y el aforo es verdad que lo han reducido mucho, no sé cómo estará las entradas, pero bueno, que ojalá que para la gente que le interese y ojalá tengamos oportunidad de repetirlo. Eso es, ojalá que sí. Bueno, por el centro de recepción de visitantes se pueden pasar, preguntar por las entradas, saber qué tal van y si todavía hay, pues tendrán la oportunidad de acudir al primero de esos conciertos, de ese ciclo Música de los Comuneros, del que se encarga el coro Audite. Juan, y mientras, ¿qué otras cositas estáis haciendo? ¿Qué estáis preparando? Pues mira, tenemos en Audite, es un grupo de estos, podríamos decir, los eclécticos. Y además con mucha trayectoria, con ya mucha más trayectoria. de 20 años lleváis, ¿no? O más. Ya habéis perdido la cuenta, ¿no? O más. Entonces, una suerte que tenemos que procedemos, algunos del canto coral, otros proceden de música folk, otros proceden de otros géneros diferentes, todos pasando por el conservatorio y nos hemos juntado. Entonces, tenemos la suerte de que nos gusta muchísimo la música. Entonces, tenemos una serie de programas muy interesantes que va desde música de cine a música religiosa, a música, un programa precioso que tenemos que se llama Música en la Plaza Mayor. Y es para nosotros, siempre lo hemos hecho ya en pueblecitos, en una plaza en la que la gente vaya y escuche un bolero, escuche una canción. Que vaya a disfrutar. Eso, Alfonsina y el mar, o que escuche el Ramiletillo, por ejemplo. Cosas que la gente conoce. Y se sabe y tararea. Y se sabe, ¿eh? Juan, tenéis, no me lo quiero dejar, otra cosita pero que muy interesante en la que ustedes también pueden participar si quieren. Talleres de canto gregoriano y música medieval. Eso sí que es casi ya eso sí que a Segovia la hace muy diferente, ¿eh? Porque yo creo que en ningún sitio del mundo existe gente que quiera hacer talleres de canto gregoriano. Entonces hemos abierto, esto surgió un poquitín ante necesidad de abrirnos, de cantar. Y bueno, pues gracias a las monjas dominicas, que todos los sábados cantan gregoriano, nos acogen. Entonces se nos ocurrió abrírselo a la gente. ¿Y cuál es la sorpresa? Como que todos estos talleres, pues siempre hay 15, 20 personas
que normalmente proceden de coros de Segovia, pero hay gente que está viniendo desde Madrid, bueno, venía de Madrid, a ver si logramos que vuelvan otra vez. Entonces se apuntan voluntariamente y pasamos toda la mañana cantando. ¿Cómo se puede acudir? Pues mejor meterse en la página de Audite o de Congregamini Psalite y ahí ponernos un mensaje. Perfecto. Y nosotros lo vemos, les mandamos todas las partituras, les mandamos audios y la gente lo puede ir preparando. Y pasar un ratito agradable. Y lo pasamos divertido. Aprender encima. Sí. Algo que la gente se cree al principio va con mucho miedo, dice, esto tiene que ser muy difícil, y luego ven que se puede hacer. Y entonces es muy divertido, muy divertido. Pues ahí se quedan esos talleres, ¿no?, de canto gregoriano y de música medieval de Audite, que está organizando, en los que ustedes, si lo desean, pasar un ratito agradable, ¿verdad? Pues pueden participar. Si tienen ese mono del canto, pues lo pueden hacer. Encima canto gregoriano, oye, que no es cualquier cosa. Juan, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer. Igualmente. Y os vemos pues el día 23 a las 8, no se olviden, en La Lóndiga, ese concierto, el primero de ese ciclo de conciertos, Música de los Comuneros, que organiza el Ayuntamiento de Segovia. Gracias, Juan. A ti, Carlos. Y mucha suerte el viernes. Eso esperemos. Y muchos más. Ay, hombre, eso es lo que deseamos. Eso es. Gracias, Juan. Nos vamos nosotros, se quedan ahora con la videoteca. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 4 y 5 aquí en la 8 de Segovia, con 8 Magazine en directo. Cuídense, hasta mañana.